Bienvenidos y bienvenidas. El tema que quiero compartir con ustedes es el de tipos de modelos y mapas. Para iniciar, nos plantearemos los siguientes objetivos. Conocer los diferentes modelos para la información geográfica y su aplicación en la elaboración de mapas. Para ello nos hemos planteado los objetivos específicos, definir qué es un mapa y los tipos de mapas, enlistar los elementos básicos para interpretar un mapa, identificar los niveles de modelos, describir las clasificaciones de los modelos en estudio. Según la Asociación Cartográfica Internacional, un mapa es la representación convencional gráfica de fenómenos concretos y abstractos, localizados en la Tierra o en cualquier parte del universo. Es una representación gráfica y métrica de la totalidad o una porción de territorio, generalmente sobre una superficie bidimensional, pero que puede ser también esférica como ocurre en los globos terráqueos. Un mapa o carta geográfica es una representación a escala total o parcial de la Tierra sobre una superficie plana. A manera de ejemplos, deseo presentarles estos tipos de mapas. Mapa político, mapa climatológico, turístico, mapa de una ciudad, mapa de amenazas, mapa de riesgos, etc. Siguiendo con los ejemplos, el mapa político o de división política administrativa de un territorio es la representación gráfica que muestra cómo se dividen los países, ciudades, estado o municipios. Se muestran los límites y elementos de interés como las capitales, los ríos y montañas principales. Este tipo de mapas es muy utilizado para la elaboración de otros mapas. Siguiendo con los ejemplos citados anteriormente, el mapa climatológico identifica las áreas de los diferentes grupos climatológicos de un país o zonas de interés, tales como zonas agrícolas, aeropuertos, puertos, zonas industriales, etc. Por otra parte, el mapa turístico identifica las zonas o lugares de interés turístico, así como rutas de acceso y salida de los mismos. Así la variedad de mapas que podemos tener, que podemos construir y combinar para crear muchas otras utilidades en cuanto a la representación gráfica de un elemento del territorio. Considerando el uso global que tienen los mapas, es necesario estandarizar ciertos elementos que ayudan a entender e interpretar los mapas. Entre estos elementos podemos mencionar el título o membrete, escala, coordenadas geográficas, orientación, simbología o leyenda, entre otros. Esta información permite que los mapas comuniquen más gracias a la presentación de grandes cantidades de datos de una manera sistemática e intuitiva. Por su parte, esto ayuda a que el lector visualice y comprenda hechos interesantes que resultan esenciales para su trabajo. Definiendo cada elemento para interpretar un mapa, tenemos que el título y o membrete expresa la esencia del mapa, o sea, su tema principal. Debe incluir el área o zona geográfica que representa y el objeto de estudio. Por ejemplo, principales vías de acceso terrestre del departamento de Santa Ana. O también, el ejemplo, lugares que funcionan como albergues temporales del departamento de Sonsonate. Estos títulos ejemplos definen y dan una idea más clara de cuál es la información que podríamos encontrar o visualizar en esos mapas. Otro elemento básico para interpretar un mapa es la fecha de los datos. Los mapas son representaciones estáticas de un fenómeno temporal y por lo tanto debe indicarse claramente la fecha en que fueron recolectados los datos. Fecha de publicación del mapa, día, mes y año en que se publica el mapa. La importancia de colocar fechas implica
delimitar en tiempo los datos proporcionados en el mapa, es decir, identificar hasta qué fecha se presenta la información. Esto es útil para mapas que en diferentes tiempos deben ser utilizados. Ejemplo de ello, los mapas de precipitaciones de un departamento en época de lluvias. Leyenda. En los mapas se utilizan símbolos, tramados, colores o tonos de gris para expresar cantidades, gradientes o proporciones. Ejemplo, número de escuelas por distrito, precipitación media anual, etc. Aun cuando algunos símbolos se explican por sí mismos, es necesario incluir una leyenda explicativa en una esquina del mapa. Las simbologías son códigos utilizados para representar de la mejor manera las características y detalles del terreno. Siguiendo con los elementos básicos para interpretar un mapa, tenemos la escala, la cual representa la relación de tamaño entre la representación de un objeto real y su imagen representada en el mapa. Se representa como escala gráfica, escala de centímetros a kilómetros y o numérica en el mapa. En pocas palabras, es la relación de semejanza entre las dimensiones reales del espacio geográfico representado y las de su imagen sobre el mapa. Algunos ejemplos de escalas de mapas tenemos grandes escalas entre 1 en 50 y 1 en 10.000. Se emplea en los planos topográficos de parcelas y poblaciones de pequeño tamaño, así como en proyectos de ingeniería y arquitectura y mapas de términos municipales. Escalas medias entre 1 en 10.000 y 1 en 100.000. Comprenden los mapas topográficos nacionales de la mayoría de los países. Pequeñas escalas entre 1 en 200.000 y 1 en 1.000.000 son las que tradicionalmente se utilizan para la formación de mapas departamentales de municipios nacionales, que generalmente son obtenidos por síntesis de mapas a escalas superiores. Y escalas muy pequeñas, inferiores a 1 en 1.000.000. Aparecen asimismo en mapas derivados entre los que sobresalen los mapas mundis y los planiferios. Finalizando con los elementos básicos para interpretar un mapa tenemos proyección y datum. La proyección y el datum son dos atributos del mapa que definen sus características y propiedades geométricas. Esta información es esencial para referenciar y posteriormente manipular un mapa utilizando un sistema de información geográfica. Autor, fuente, indique si es usted es autor o si la información utilizada para elaborar el mapa proviene de otra fuente. Recuerde que usted debe dar crédito al autor o autores de la información original. Otro de los temas en cuanto a los componentes de un sistema de información geográfica, tenemos los modelos para la información. Desde los orígenes de los sistemas de información geográfica, una de las preocupaciones principales ha sido la de representar de la mejor manera posible toda la información que podemos extraer de una zona geográfica dada, de tal modo que pueda almacenarse y analizarse en el entorno de un sistema de información geográfica. El camino que lleva desde la realidad hasta ese conjunto de meros valores numéricos pasa por tres niveles. Establecimiento de un modelo geográfico, establecimiento de un modelo de representación, establecimiento de un modelo de almacenamiento. El primer paso hacia la creación del dato geográfico implica el establecimiento de un modelo conceptual relativo a cómo se ha de interpretar la realidad geográfica. Se trata de conceptualizar el espacio estudiado, la variable tratada y la variación de ésta a lo largo del espacio. Este modelo geográfico es un esquema mental que constituye una forma particular de entender el hecho geográfico en sí, pero que todavía no incorpora elementos relativos a su representación o almacenamiento. Existen muchos modelos geográficos distintos, entre los cuales cabe destacar dos de ellos: campos, entidades discretas. Por definición, un campo es continuo, ya que todos los puntos tienen un valor asociado. De igual modo, este valor es único y no existe un elemento del espacio vectorial de partida
que tenga asociados varios elementos del destino, sean estos escalares o vectores. Por su propia naturaleza, los campos son ideales para modelizar variables que varían de forma continua en el espacio, entre ellas la práctica totalidad de variables físicas del medio, tales como temperatura del aire, presión atmosférica, elevación, etc. Y las entidades discretas, a diferencia de los campos, el modelo de entidades discretas no asocia a cada punto geográfico un valor, sino que concibe un entorno geográfico como un espacio vacío sobre el que se sitúan distintos elementos o entidades que lo van rellenando. Cada una de esas entidades posee una característica propia, constante para todas ellas, que son las que conferirán sus propiedades particulares a los puntos que se sitúen en su interior. Otro de los modelos para la representación geográfica es el de representación. Los modelos geográficos nos ofrecen una concepción particular del espacio geográfico y sus atributos. Con base a ellos, el siguiente paso es reducir las propiedades de dichos modelos a un conjunto finito de elementos, de tal modo que el registro de dichos elementos sirva para almacenar la realidad que los modelos geográficos describen. Para ello empleamos los modelos de representación, también denominados modelos de datos. Antes de entrar a describir los distintos modelos de representación, veamos algunos ejemplos que nos representarán casos particulares de estos modelos, aclarando sus diferencias antes de proceder a una definición más detallada. En la figura pueden verse distintas formas de representación de la elevación de una zona, la cual, como ya sabemos, es una variable continua y puede concebirse mediante un campo escalar. Modelo raster. En el modelo raster, la zona de estudio se divide de forma sistemática en una serie de unidades mínimas, denominadas habitualmente celdas, y para que cada una de estas se recoja la información pertinente que las describe. Dos son los elementos principales que resultan necesarios para una definición completa de una capa raster. El primero, una localización geográfica exacta de alguna celda y una distinta entre celdas para, con base a ellas y en virtud de la regularidad de la malla, conocer las coordenadas de las restantes. Y dos, un conjunto de valores correspondientes a las celdas. Una vez conocemos el formato raster, podemos relacionarlo con lo que ya hemos visto relativo a los modelos geográficos. En primer lugar, y por sus propias características, puede presentarse que la representación raster es más adecuada para variables de tipo continuo que varían a su vez de forma continua en el espacio geográfico. Es decir, es más próxima al modelo geográfico de campos que al de entidades discretas. Esto es así debido principalmente a que una capa raster cubre todo el espacio y ello favorece el estudio de dicha variabilidad. No obstante, no debe considerarse que el ámbito de las variables continuas y los campos es exclusivo de las capas raster. De hecho, de las 4 representaciones mostradas para el caso de la elevación, solo una de ellas es de tipo raster. Siempre en referencia a las capas raster, tenemos las imágenes como capa raster. Un caso especial de la capa raster son las imágenes de las que hemos visto ya un ejemplo al tratar del tamaño de celda. Tanto si estas proceden de un sensor digital o bien han sido escaneadas, los sensores correspondientes generan una estructura en forma de malla que se ajusta al modelo de representación raster. Este hecho tiene gran importancia, pues facilita el análisis conjunto de imágenes y capas de datos con otro tipo de información, haciendo que éste sea sumamente más sencillo al compartir el modelo de representación. Mientras que, como hemos visto en los ejemplos, una misma información se puede recoger en formato raster y vectorial. Las imágenes que se recogen únicamente en formato raster, tanto por ser ese modelo mucho más adecuado, como por ser mucho más coherente con el tipo de información y la procedencia de esta. Otro modelo principal de representación es el modelo vectorial. En este modelo no existen unidades fundamentales que dividen la zona recogida, sino que se recoge la variabilidad
y características de esta mediante entidades geométricas para cada una de las de cuales dichas características son constantes. La forma de estas entidades, o su frontera, se codifica de modo explícito a diferencia del modelo raster donde venía implícita en su propia estructura de la malla. Si el modelo raster era similar al modelo conceptual de campos, el vectorial lo es al de entidades discretas, pues modeliza el espacio geográfico mediante una serie de primitivas geométricas que contienen los elementos más destacados de dicho espacio. Estas primitivas son de tres tipos: puntos, líneas y polígonos. Utilizando puntos, líneas o polígonos, puede modelizarse el espacio geográfico si se asocia a estas geometrías una serie de valores definitorios. La componente espacial de la información queda así en la propia primitiva, recoge la forma, posición y otras propiedades espaciales, y la componente temática queda en dichos valores asociados a los que puede verse en la figura que se muestra en esta lámina. Topología. En términos matemáticos, la topología estudia las características de los objetos geométricos, que no varían al aplicar una transformación tipológica, tal como, por ejemplo, una transformación afín. Si tomamos un mapa y lo distorsionamos, los ángulos, las superficies y las distancias se ven afectadas. Siguiendo con los modelos, tenemos el modelo vectorial sin topología, o también conocido como espagueti. El modelo de datos vectorial almacena la información geográfica mediante una serie de entidades geométricas, llámese líneas, puntos, polígonos y una información asociada, en este caso los atributos. Haciendo una comparación entre ambos modelos, resulta obvio que las diferencias entre los modelos raster y vectorial son muy notables y que cada uno de ellos posee sus propias ventajas e inconvenientes. Desde los primeros tiempos de los sistemas de información geográfica, ha existido una clara tendencia a separar ambas realidades en la implementación de tal modo que los primeros sistemas de información geográfica manejaban datos en formato raster o bien en formato vectorial, pero no ambos. En cierta medida, parecía existir un conflicto entre ambos modelos, el cual ha perdurado aún hoy en algunos conceptos. Con el paso del tiempo, no obstante, la separación raster vectorial ha cambiado notablemente y ha quedado claro que un sistema de información geográfica eficaz debe ser capaz de mantener y manejar todo tipo de datos geográficos con independencia del modelo de datos empleados. La comparación entre ambos modelos resulta necesaria para hacer uso correcto de ellos, eligiendo en cada caso el más adecuado y combinándolos de manera óptima. Algunos aspectos a los cuales puede tenderse para comparar uno y otro modelo son los siguientes: planteamiento, precisión, volumen de almacenamiento y complejidad. Los modelos de almacenamiento son el último escalón de la cadena de etapas distintas que llevan desde la realidad existente al conjunto de simples valores numéricos que almacenamos y manejamos en un sistema de información geográfica y que modelizan dicha realidad. Los modelos de representación definen una forma de recoger la realidad mediante unidades básicas, sean estas celdas en una malla, o bien primitivas geométricas definidas de una u otra manera. Mientras que los modelos de almacenamiento plantean básicamente un esquema de cómo convertir dichas unidades en valores numéricos de la forma más eficiente. Los modelos de almacenamiento deben atender principalmente a dos necesidades básicas, que son las que se definirán por su idoneidad para cada tarea y tipo de dato: minimizar el espacio ocupado por los datos y maximizar la eficiencia de cálculo. La primera necesidad es especialmente importante, pues como ya lo se ha dicho, los datos raster son con frecuencia muy voluminosos. Un modelo de representación que minimice el tamaño de los datos, unido a un manejo óptimo de memoria, son requisitos de suma importancia para todo sistema de información geográfica que maneje datos raster, maximice considerando los grandes volúmenes de datos que hoy en día se manejan, tales como las correspondientes a imágenes de alta resolución.
La necesidad de maximizar la eficiencia de cálculo afecta principalmente las representaciones vectoriales, ya que en ellas las operaciones son complejas. La forma en que se estructuran los valores en cada entidad ha de minimizar el número de accesos necesarios a estos para de este modo obtener un mejor rendimiento en todas las operaciones de análisis. La forma más inmediata de almacenar una capa raster es simplemente almacenar sus valores uno a uno en una estructura similar a la que la propia capa representa. Para el caso más orbital de capas con celdas cuadradas, sabemos que la malla de datos correspondiente se puede asimilar a una matriz con las implicaciones que esto tiene a la hora de su manejo. Así, la forma más directa de recoger una malla de datos raster es mediante una matriz de datos. Esta forma de almacenamiento tiene las siguientes ventajas. Formato muy intuitivo. La mayoría de desarrolladores está familiarizado con el concepto de matriz y con las operaciones de cálculo matricial que puedan aplicarse sobre estas. Sencillez en la implementación. Los lenguajes de programación soportan sin problemas el uso de matrices bidimensionales y una serie de operaciones básicas sobre ellas. Estructura. Las mismas operaciones pueden aplicarse sobre todos los valores de la matriz. De igual modo, esto quiere decir que todas las posiciones de la matriz son iguales desde el punto de vista, lo que simplifica la implementación de operaciones. Iterabilidad. Resulta igualmente sencillo recorrer la matriz e iterar sobre la misma, lo cual refuerza lo anterior y simplifica aún más la implementación de todo tipo de procesos. Para finalizar, tenemos también los modelos para representaciones vectoriales. La diferencia principal para este tipo de datos reside en la disminución de la complejidad en que estos se almacenan, disminuyendo las operaciones a realizar, así como la complejidad de la implementación de los correspondientes algoritmos, ambas habitualmente elevadas. Esto ha sido todo por el momento. Agradezco su atención al tema. Saludos.